La maldición invisible de la escasez. ¿Por qué hay personas que trabajan toda la vida y aún así nunca logran salir de las deudas, mientras otras parecen atraer oportunidades, favor y prosperidad, incluso en los momentos más difíciles? Esa pregunta ha perseguido a generaciones enteras. Muchos creen que la escasez es simplemente mala suerte, falta de estudios o ausencia de oportunidades, pero la verdad es mucho más profunda y mucho más peligrosa. La escasez comienza mucho antes de llegar al bolsillo. Nace dentro de la mente y crece en el espíritu. Se alimenta del miedo, de la inseguridad y de una manera equivocada de mirar la vida. Existen personas que ganan más dinero cada año y aún así viven angustiadas, cansadas y vacías. Nunca sienten paz, nunca sienten abundancia, siempre creen que algo terrible está a punto de suceder y sin darse cuenta, terminan creando una prisión invisible dentro de sí mismas, una prisión que destruye sueños, bloquea oportunidades y convierte el miedo en una forma de vivir. La Biblia muestra que uno de los mayores combates del ser humano no ocurre fuera, sino dentro de su corazón. En Proverbios capítulo 23, versículo 7, está escrito que el hombre se convierte en aquello que domina sus pensamientos. Y aquí está el problema, que casi nadie percibe. Una mente entrenada en la escasez jamás conseguirá construir riqueza verdadera. Porque la pobreza más peligrosa no es la falta de dinero, es la incapacidad de creer que la abundancia también puede alcanzarte. Abraham entendió algo que la mayoría nunca comprendió. La prosperidad no comienza cuando el dinero aparece, comienza cuando la mentalidad cambia. Antes de poseer riquezas, tierras y bendiciones, Abraham recibió una visión. Mientras otros veían limitaciones, él aprendió a caminar guiado por una promesa. Y fue precisamente esa mentalidad la que lo transformó en símbolo eterno de fe, favor y prosperidad. A muchas personas están atrapadas hoy en ciclos que heredaron sin darse cuenta. Crecieron escuchando que el dinero es peligroso, que prosperar es para pocos, que sufrir es inevitable y que soñar demasiado siempre termina en decepción. Poco a poco, esas ideas se convierten en cadenas invisibles, y lo más doloroso es que muchos jamás descubren que están viviendo presos de ellas. Pero existe una salida. Existen principios espirituales capaces de romper patrones antiguos y reconstruir una vida completamente nueva. Los mismos principios que guiaron a Abraham en tiempos de incertidumbre, miedo y desafíos, todavía tienen poder para transformar una vida hoy. Y en este video descubrirás los 5 principios que hicieron de Abraham un hombre capaz de vencer la escasez y construir una riqueza que atravesó generaciones. Porque lo que vas a escuchar puede cambiar no solamente tu relación con el dinero, sino también la forma en que miras tu futuro, tus decisiones y tu propósito delante de Dios. El momento en que Abraham decidió salir de su zona de confort. La mayoría de las personas desea una vida diferente, pero pocas están realmente dispuestas a abandonar aquello que las mantiene estancadas. Ese fue el gran punto de separación entre Abraham y las personas comunes de su tiempo. Su prosperidad no comenzó cuando recibió riquezas, no comenzó cuando tuvo posesiones, influencia o reconocimiento. Todo empezó el día en que decidió abandonar la comodidad de lo conocido para obedecer una dirección que parecía incierta. En Génesis capítulo 12, versículos 1 a 2, Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre, para ir hacia un lugar que todavía ni siquiera conocía. Observa la profundidad de este momento. Dios no le mostró primero el destino completo. Dios primero exigió movimiento, exigió fe, exigió valentía. Y aquí está una verdad que incomoda a muchas personas. Casi nadie experimenta transformación mientras continúa aferrado al lugar que destruye su crecimiento. Mucha gente quiere prosperar, pero continúa rodeada de los mismos hábitos, las mismas conversaciones, los mismos miedos y las mismas mentalidades que la mantienen limitada desde hace años. Desean una nueva vida mientras siguen emocionalmente presos del pasado. Y eso jamás funciona, porque toda transformación verdadera exige ruptura. Abraham entendió algo que la mayoría todavía no comprende. La comodidad puede convertirse en una prisión silenciosa. Existen lugares donde el cuerpo permanece seguro, pero el espíritu comienza a morir lentamente. Personas que viven décadas enteras dentro de una rutina que las agota, pero continúan allí porque tienen miedo de cambiar, miedo de fracasar, a miedo de perder estabilidad, miedo de comenzar de nuevo. Y ese miedo se convierte en la cadena invisible que mantiene enterrado el potencial que Dios colocó dentro de ellas. La escasez muchas veces no permanece en la vida de alguien por falta de capacidad. Permanece porque la persona se acostumbró a sobrevivir.
Se acostumbró a pensar pequeño. Se acostumbró a aceptar una realidad que debería haber combatido hace mucho tiempo. Y cuanto más tiempo una persona permanece atrapada en ambientes de derrota, más normal se vuelve vivir sin esperanza. Abraham dejó atrás una tierra conocida para caminar hacia una promesa. Y eso revela un principio espiritual poderoso. La abundancia rara vez aparece mientras una persona continúa emocionalmente atada a aquello que limita su crecimiento. Hay personas que no prosperan porque continúan cargando relaciones destructivas, otras porque permanecen obedeciendo voces negativas, algunas porque viven paralizadas esperando garantías absolutas antes de actuar. Pero la fe nunca funciona apoyándose en garantías humanas. La fe comienza exactamente cuando alguien decide avanzar aún sintiendo miedo. Piensa profundamente en esto. Abraham no tenía todas las respuestas cuando comenzó a caminar. No sabía cada detalle del futuro. No sabía cuántos desafíos encontraría, pero entendía que permanecer inmóvil sería mucho más peligroso que obedecer. Y ese es el punto donde muchas vidas se separan, porque algunos permiten que el miedo controle sus decisiones, mientras otros deciden moverse incluso cuando todavía existen incertidumbres delante de ellos. Muchas personas están esperando el momento perfecto para cambiar de vida. Esperan sentir total seguridad. Esperan que el miedo desaparezca completamente. Esperan tener control absoluto del futuro. Pero ese día casi nunca llega. Y mientras esperan, los años pasan, los sueños envejecen, la energía disminuye, y lentamente la resignación comienza a reemplazar la esperanza. Abraham se convirtió en padre de naciones, porque tuvo el coraje de romper con una mentalidad limitada. Él entendió que Dios jamás derrama vino nuevo sobre una estructura vieja incapaz de sostener crecimiento. Hay ciclos que necesitan terminar. Hay ambientes que necesitan ser abandonados. Hay hábitos que necesitan morir para que una nueva vida pueda comenzar. Y tal vez aquí esté la pregunta más importante de este momento. ¿Qué es aquello que hoy te mantiene preso de una vida menor de la que podrías vivir? Porque muchas veces la puerta de la prosperidad ya está delante de la persona, pero el miedo de salir de lo conocido le impide atravesarla. Y lo más impactante es que Abraham todavía estaba a punto de descubrir algo aún más poderoso, porque después de abandonar la comodidad, él recibió una visión capaz de transformar completamente su destino. El principio que la mayoría de la gente ignora, la riqueza, comienza con la visión. Existe algo que separa profundamente las personas que permanecen atrapadas en la escasez de aquellas que consiguen construir una vida de abundancia. No es solamente inteligencia, no es suerte, no es dinero, es visión. La forma como alguien encerga la propia vida determina la dirección de todo su futuro. Y Abraham comprendió eso antes de poseer cualquier riqueza material. Antes de recibir tierras, ganado, influencia y prosperidad, Abraham recibió una promesa. Dios primero expandió su visión y solamente después transformó su realidad. En Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15, Dios le dijo que levantara los ojos y observara toda la tierra delante de él. En ese momento parece simple, pero guarda uno de los principios más poderosos de toda la Biblia. Dios estaba enseñando que una persona jamás conseguirá poseer aquello que no consigue encerrar dentro de sí misma. La mayoría vive limitada porque perdió la capacidad de imaginar una vida diferente. Se acostumbraron tanto a sobrevivir que ya no saben soñar. Despertan cansadas, trabajan cansadas, toman decisiones cansadas y pasan años enteros apenas intentando evitar problemas. No construyen futuro, apenas intentan soportar el presente. Y poco a poco, la mente entra en un estado silencioso de resignación. Ese es el efecto más destructivo de la escasez. Ella roba primero la visión y solamente después destruye las oportunidades. Porque cuando alguien deja de creer que puede crecer, deja también de prepararse para el crecimiento. Comienza a rechazar oportunidades antes incluso de intentarlo. Se sabotea, se disminuye. Se convence de que prosperar es algo reservado para otras personas. Mucha gente jamás dice eso en voz alta, pero lo cree profundamente dentro de sí. Creen que nacieron para sufrir. Creen que la abundancia nunca llegará a ellas. Creen que siempre existirán puertas cerradas delante de sus vidas. Y esa mentalidad se transforma en una profecía silenciosa que controla decisiones, emociones y comportamientos durante años. Abraham caminaba en dirección opuesta a esa mentalidad. Mientras otros veían desierto, él veía promesa. Mientras otros eran dominados por el miedo, él era guiado por una visión espiritual. Y aquí está algo poderoso. A las personas más peligrosas para la escasez son aquellas que todavía consiguen ver posibilidades incluso en tiempos difíciles. Porque la visión altera comportamiento. Una persona que consigue visualizar un futuro diferente comienza a actuar de forma diferente. Cambia la forma de hablar, cambia las compañías, cambia prioridades, cambia habit y lentamente toda la dirección de su vida
comienza a transformarse. Por eso la Biblia insiste tanto en proteger la mente. En Proverbios capítulo 4 versículo 23, está escrito que sobre toda cosa guardada, se debe guardar el corazón, porque de él proceden las fuentes de la vida. Lo que domina la mente de una persona controla también su destino, y el enemigo de la prosperidad sabe eso. Por eso trabaja constantemente para destruir la esperanza, alimentar el miedo y convencer a las personas de que no vale la pena intentar. Existen personas que fueron heridas tantas veces que comenzaron a pensar pequeño para no sufrir nuevas decepciones. Dejaron de creer en crecimiento. Dejaron de creer en cambios, dejaron de creer que Dios todavía podría abrir caminos inesperados delante de ellas, y sin darse cuenta, comenzaron a vivir muy por debajo del potencial que cargan. Abraham enseña exactamente lo contrario. Enseña que la visión correcta tiene poder para romper límites invisibles. Pero existe algo importante, aquí ambición no es fantasía. No es solamente desear riqueza, es desarrollar una mentalidad preparada para sostener aquello que se busca. Porque muchas personas desean prosperar, pero continúan emocionalmente organizadas para la derrota. Quieren abundancia, pero viven dominadas por impulsividad, desorden, miedo y descontrol emocional. Y una mente desorganizada jamás consigue administrar crecimiento verdadero. Dios no estaba apenas preparando a Abraham para recibir riquezas, estaba preparando a Abraham para convertirse en el tipo de hombre capaz de sostener aquello que recibiría. Y aquí surge una verdad difícil de aceptar. A muchas veces el problema no es que faltan oportunidades. El problema es que la mentalidad de la persona todavía no está preparada para reconocerlas cuando aparecen. Por eso, hay sueños enterrados dentro de personas extremadamente capaces. Hay talentos desperdiciados. Hay destinos paralizados por miedo, inseguridad y pensamientos limitantes heredados durante generaciones enteras. Y cuanto más tiempo alguien permanece preso de esa mentalidad, más difícil se vuelve imaginar una vida diferente. Pero Abraham prueba que todo cambia cuando la visión cambia, y el próximo principio que transformó su vida revela exactamente cómo ciertas puertas solo se abren para aquellos que aprenden a obedecer, incluso cuando todavía no entienden todo lo que está sucediendo. La ley espiritual de la obediencia que abre puertas imposibles. Existe una diferencia fundamental entre quienes solo sueñan y quienes experimentan una verdadera transformación. Esa diferencia se llama obediencia. Abraham lo comprendió a un nivel que pocos alcanzan hoy en día. No prosperó simplemente por tener fe, sino porque tuvo el valor de obedecer incluso cuando no tenía todas las respuestas. Este es uno de los principios más difíciles de aceptar para el ser humano moderno. La mayoría de la gente quiere garantías antes de actuar. Quieren señales claras, quieren tener el control absoluto del futuro, quieren comprender cada detalle antes de tomar una decisión importante. Pero Dios casi nunca obra así. La mayoría de las veces, la guía solo aparece después del primer acto de fe. En Hebreos capítulo 11 versículo 8, se narra que Abraham obedeció y partió sin saber a dónde iba. Nótese la profundidad de este pasaje. No caminó porque lo entendiera todo, sino porque confiaba. Y aquí reside una enseñanza poderosa. A muchas puertas permanecen cerradas, no porque Dios se haya olvidado de alguien, sino porque esa persona sigue estancada, esperando certezas que jamás llegarán. Existe una obediencia superficial nacida de la comodidad, pero hay una obediencia verdadera que exige valentía emocional. Es fácil obedecer cuando todo tiene sentido. Es difícil seguir adelante cuando el camino parece incierto. Es difícil mantenerse firme cuando las circunstancias contradicen la promesa. Y es precisamente en este punto donde la mayoría se rinde. Muchas personas pierden oportunidades que les cambian la vida porque se dejan dominar por la procrastinación, el orgullo o el miedo al fracaso. Sienten en su interior la necesidad de un cambio de aires, de emprender un proyecto, de abandonar hábitos destructivos, de desarrollar disciplina o de tomar decisiones importantes, pero lo posponen constantemente. Esperan el momento perfecto, esperan sentir una confianza absoluta. Y mientras dudan, la vida sigue su curso sin ellos. La obediencia de Abraham revela un profundo principio espiritual. El movimiento genera dirección. Cuando una persona comienza a actuar con fe, la claridad empieza a aparecer en su camino. Pero quienes permanecen inmóviles, rara vez vislumbran nuevos horizontes, porque el estancamiento crea confusión, inseguridad y miedo. Hay algo que destruye silenciosamente muchas vidas, a la racionalización excesiva. Personas que analizan cada posibilidad hasta el extremo de no llegar a ninguna parte. Quieren controlar lo imposible. Quieren predecir cada riesgo. Quieren eliminar cualquier posibilidad de fracaso. Y sin darse cuenta, transforman el miedo en una filosofía de vida. Abraham no vivió así. Comprendió que algunas decisiones requieren confianza antes que entendimiento. Y eso sigue siendo cierto hoy en día. Hay personas que jamás descubrirán lo que Dios puede hacer a través de ellas, porque siguen lidiando con el miedo a diario. En Génesis, capítulo 22,
versículos 1-2. Abraham se enfrentó a una de las pruebas más difíciles de su vida cuando Dios le pidió que renunciara a Isaac humanamente. Esto parecía incomprensible. Isaac representaba la promesa, el futuro, la continuación de todo lo que Dios había dicho antes. Aún así, Abraham optó por obedecer. Y aquí reside una de las revelaciones más profundas sobre la prosperidad espiritual y emocional. Las personas verdaderamente fuertes no se guían únicamente por las emociones del momento, sino por principios, porque las emociones cambian rápidamente, el miedo cambia, la inseguridad cambia, las circunstancias cambian, pero los principios sustentan las decisiones incluso en los momentos difíciles. La mayoría de la gente quiere cumplir grandes promesas sin pasar por las pruebas que desarrollan la madurez. Quieren abundancia sin disciplina, quieren crecimiento sin responsabilidad, quieren puertas abiertas sin transformación interior. Pero Dios primero construye una estructura emocional antes de liberar a alguien de grandes cargas. Por eso algunas personas reciben oportunidades y las pierden rápidamente. No estaban preparadas para mantener lo que habían logrado. Abraham prosperó porque su obediencia fortalecía algo invisible en su interior, en su carácter. Y sin carácter, toda riqueza se convierte en destrucción. Hay otro detalle importante. La obediencia de Abraham no solo afectó su propia vida, sino también la de generaciones enteras posteriores. Esto significa que muchas decisiones que tomamos hoy no solo afectan nuestro presente, sino también a nuestros hijos, nuestro futuro, nuestro legado y nuestro destino. Quizás hay algo que sabes desde hace mucho tiempo que necesita cambiar, pero lo sigues posponiendo por miedo. Quizás hay una decisión que podría abrir un nuevo capítulo en tu vida, pero aún te encuentras estancado buscando una seguridad absoluta antes de actuar. Y quizás eso sea precisamente lo que está bloqueando el siguiente nivel de tu transformación, porque algunas puertas espirituales solo se abren tras la obediencia. Y el siguiente principio revela algo aún más peligroso: las actitudes internas que destruyen la prosperidad antes incluso de que llegue. El error que destruye la prosperidad incluso antes de que llegue. Muchos creen que la falta de dinero es el mayor enemigo de la prosperidad, pero la Biblia revela algo mucho más profundo. Existen actitudes internas capaces de destruir oportunidades, frenar el crecimiento y bloquear las bendiciones antes incluso de que lleguen. Y lo más peligroso es que estas actitudes casi siempre actúan en silencio, ocultas en la mente y el corazón. Una persona puede adquirir recursos durante un tiempo, pero si se deja dominar emocionalmente por la envidia, las quejas constantes, el victimismo y la falta de autocontrol, tarde o temprano destruirá lo que ha construido, porque la verdadera prosperidad no depende únicamente de las posesiones externas, sino de lo que gobierna su interior. Existe un patrón recurrente en la vida de muchas personas frustradas. Siempre encuentran a quién culpar. Culpan al gobierno, a su familia, a la mala suerte, al pasado, a quienes tuvieron más oportunidades. Sin darse cuenta, ceden por completo el control de sus vidas a factores externos. Esta mentalidad es sumamente destructiva, pues convierte a la persona en mero espectador de su propia existencia. En lugar de cultivar disciplina, sabiduría y responsabilidad, viven alimentados por la indignación constante. Y la queja continua produce algo peligroso: debilita la capacidad de actuar. Una mente acostumbrada a quejarse comienza a perder lentamente visión, esperanza e iniciativa. En Números, capítulo 14, versículos 2-4, el pueblo de Israel murmuraba constantemente incluso después de presenciar milagros. Habían sido liberados, protegidos y guiados, pero seguían atrapados en una mentalidad de escasez. Esto revela una poderosa verdad. Una persona puede escapar físicamente de la pobreza y aún así permanecer mentalmente esclavizada a ella. Eso es precisamente lo que les ocurre a muchas personas hoy en día. Puede que incluso mejoren su situación temporalmente, pero siguen programadas emocionalmente para el miedo, la ansiedad y un pensamiento limitado. Nunca se sienten seguras, nunca encuentran la paz. Siempre creen que lo perderán todo. Y este estado interno empieza a influir en sus decisiones financieras, sus relaciones y sus oportunidades. La envidia también destruye silenciosamente la prosperidad, porque la envidia hace que uno se fije constantemente en la vida de los demás, descuidando su propio crecimiento. En lugar de aprender, inspirarse o evolucionar, la persona se obsesiona con la comparación, y la comparación excesiva destruye la identidad. Abraham no construyó su prosperidad observando lo que otros poseían. Se centró en el camino que Dios le había trazado. Las personas emocionalmente maduras comprenden que cada vida tiene un ritmo de crecimiento diferente, pero quienes se dejan dominar por la escasez viven en constante competencia, tratando de demostrar su valía a través de la apariencia, el estatus
y la validación externa. Y existe otro error sumamente peligroso en la inestabilidad emocional. Muchas personas pierden dinero, oportunidades y relaciones porque no pueden controlar sus impulsos. Compran cosas para llenar vacíos emocionales. Toman decisiones importantes dominadas por la ansiedad. Reaccionan con ira, rinden fácilmente, cambian de rumbo constantemente, y una vida sin autocontrol se vuelve inestable en todos los ámbitos. En Proverbios, capítulo 25, versículo 20, y hoy tú se dice que quien no controla su espíritu es como una ciudad sin muralla. Esto simboliza la vulnerabilidad. Una mente descontrolada se convierte en presa fácil del miedo, la impulsividad y las distracciones. El mundo moderno fomenta precisamente eso. Han personas emocionalmente agitadas, constantemente distraídas, ansiosos, impulsivos, porque es poco probable que alguien emocionalmente débil construya algo sólido a largo plazo. La prosperidad requiere paciencia, requiere claridad, requiere la capacidad de perseverar en los procesos sin abandonarlo todo ante la primera dificultad. Muchas personas buscan resultados rápidos porque están emocionalmente agotadas. Quieren enriquecerse rápidamente para escapar del dolor que las consume, pero la riqueza acumulada sin madurez suele convertirse en destrucción. Por eso Dios obra primero en el interior antes de transformar el exterior. Abraham poseía algo excepcional: estabilidad emocional. No se dejaba guiar únicamente por impulsos momentáneos, sabía esperar, sabía escuchar las indicaciones, sabía mantenerse firme incluso en los momentos difíciles. Y esta fortaleza invisible sostuvo su prosperidad durante años. Quizás el mayor obstáculo financiero para muchas personas hoy en día no sea la falta de capacidad, sino patrones emocionales que sabotean continuamente su propio crecimiento. Hay personas sumamente talentosas que están destruyendo su futuro a través de hábitos invisibles que nunca se han atrevido a afrontar. Lo más impresionante es que Abraham también enfrentó crisis, hambrunas y épocas de incertidumbre. La diferencia radica en que él descubrió cómo transformar los periodos difíciles en preparación para el crecimiento. Y este siguiente principio puede cambiar por completo la forma en que una persona afronta la adversidad. Como Abraham convirtió las crisis en oportunidades. Existe una mentira silenciosa que destruye a muchas personas en tiempos difíciles: la creencia de que las crisis significan abandono, fracaso o el fin. Cuando surgen dificultades económicas, pérdidas inesperadas o periodos de escasez, muchas personas caen en la desesperación, la mente se debilita, la esperanza desaparece, y las decisiones impulsivas comienzan a destruir aún más lo poco que queda. Pero Abraham veía las crisis de una manera completamente diferente. Comprendía algo que las personas emocionalmente fuertes aprenden desde temprana edad: los momentos difíciles no solo revelan debilidades, sino también rumbo, madurez y adaptabilidad, mientras que muchos se paralizan por el miedo. Otros descubren precisamente durante estos periodos la fortaleza que jamás habían imaginado poseer. En Génesis capítulo 12 versículo 10, la Biblia muestra que hubo hambruna en la tierra. Observemos esto con atención. Incluso mientras caminaba hacia la promesa, Abraham enfrentó escasez. Esto desmiente una peligrosa ilusión que muchos albergan hoy en día. La prosperidad no significa la ausencia de dificultades. La fe no elimina por completo las adversidades de la vida. Las personas sabias comprenden que los desafíos son parte del proceso de crecimiento. El problema radica en que la mayoría de las personas reaccionan emocionalmente ante las crisis, y quienes se dejan llevar por las emociones del momento suelen tomar decisiones que agravan aún más el caos. Cuando sienten miedo, dejan de actuar. Ante las pérdidas, abandonan la disciplina. Cuando algo sale mal, empiezan a creer que todo está perdido. Abraham no vivió así, aprendió a seguir adelante incluso en los momentos difíciles. Y esto revela una de las mayores diferencias entre una mentalidad de escasez y una mentalidad de crecimiento. Quienes se quedan estancados en una mentalidad de escasez interpretan las dificultades como señales de derrota. Quienes están preparados para prosperar ven las dificultades como periodos de preparación. Las crisis tienen un poder revelador, exponen debilidades ocultas, hábitos destructivos, dependencias emocionales y áreas de la vida que necesitan madurar. En tiempos de calma, muchos viven distraídos, pero los momentos difíciles obligan a las personas a mirar en su interior. Quizás por eso mismo algunas personas crecen tanto tras sufrir un gran dolor, porque aprendieron lecciones que jamás habrían aprendido viviendo solo en la comodidad. Desarrollaron resiliencia emocional, aprendieron disciplina, descubrieron sus verdaderas prioridades, se dieron cuenta de quiénes permanecieron realmente a su lado. En Romanos capítulo 5, versículos 3-4, está escrito que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce experiencia. Esto significa que las dificultades también pueden generar fortaleza interior,
cuando uno elige reaccionar con sabiduría. Pero hay algo importante aquí. Las crisis no transforman automáticamente a una persona en alguien fuerte. Algunos salen fortalecidos, otros destrozados. Todo depende de cómo interpreten lo que están viviendo. Hay quienes usan el dolor como motor de crecimiento. Otros lo usan como excusa para rendirse. Abraham eligió crecer. Mientras que muchos se habrían dejado dominar por el miedo al hambre y la incertidumbre, él siguió tomando decisiones, adaptándose y avanzando, porque comprendió que una etapa difícil no define permanentemente el futuro de nadie. Y esta mentalidad cambia por completo la forma en que uno afronta la adversidad. Muchas personas están atravesando el peor momento financiero de sus vidas. Sienten vergüenza, miedo y una constante ansiedad por el futuro. Algunas han perdido sus negocios. Otras están endeudadas, algunas trabajan sin ver una salida y poco a poco empiezan a creer que jamás podrán reconstruir sus vidas. Pero la historia de Abraham demuestra precisamente lo contrario. El desierto no tiene por qué ser el lugar donde alguien muere emocionalmente. Puede convertirse en el lugar donde alguien desarrolla la fuerza, la visión y la madurez necesarias para alcanzar algo mucho más grande en el futuro. Existe una profunda diferencia entre quienes simplemente desean prosperidad y quienes se preparan para sostenerla, porque la verdadera abundancia exige resiliencia emocional, requiere la capacidad de soportar la presión sin perder el rumbo, requiere la sabiduría para seguir construyendo incluso cuando aún no se han visto los resultados. Y quizás una de las preguntas más importantes sea esta: ¿qué intenta enseñarte tu crisis que tu zona de confort jamás te enseñaría? Porque algunas personas solo descubren su verdadera fuerza cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Y Abraham también comprendió otro principio poderoso que pocos pueden aceptar: oigan, nadie construye verdadera riqueza completamente solo. El poder de las alianzas, ¿por qué nadie se enriquece solo? Existe una razón por la que algunas personas permanecen atrapadas durante años en los mismos ciclos de escasez, miedo y estancamiento, y a menudo esa razón no radica en la falta de talento u oportunidades, sino en las conexiones que alimentan sus mentes, emociones y decisiones a diario. Abraham comprendió algo sumamente importante: las relaciones tienen una influencia espiritual, emocional e incluso financiera en el destino de una persona. Nadie pasa años escuchando palabras negativas, conviviendo con personas miopes y permaneciendo en entornos tóxicos sin sufrir consecuencias internas, porque cada entorno comienza a moldear, poco a poco, la percepción que uno tiene de sí mismo y del futuro. Hoy en día, hay personas rodeadas de voces que destruyen la esperanza a diario, personas que critican los sueños, ridiculizan el crecimiento, alimentan el miedo y viven atrapadas en una mentalidad estrecha. Y lo más peligroso es que muchos se acostumbran tanto a esto que ya no se dan cuenta de cuánto les agotan emocionalmente estas influencias. En 1 Corintios, las 3:33 de la tarde, se afirma que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este pasaje va mucho más allá del comportamiento moral. También revela aspectos sobre la mentalidad, porque las personas indisciplinadas influyen en la disciplina, las personas negativas influyen en la visión, y las personas complacientes influyen en la ambición sana. Abraham sabía elegir alianzas, sabía discernir el entorno, sabía reconocer quién caminaba en la misma dirección que la promesa y quién albergaba confusión, conflicto y limitaciones. Esto se evidencia en varios momentos de su camino. Comprendió que algunas conexiones fortalecen el crecimiento, mientras que otras, silencio o simen, retrasan el destino. Muchas personas desean cambiar sus vidas, pero permanecen rodeadas de entornos que normalizan el fracaso. Entornos donde la prosperidad engendra envidia, donde la disciplina se considera excesiva, donde el crecimiento genera inquietud, donde los sueños se tratan como ilusiones, y nadie se mantiene fuerte por mucho tiempo viviendo constantemente bajo este tipo de influencia. Los seres humanos absorbemos lo que oímos repetidamente. Si alguien vive rodeado de quejas, miedo y pesimismo a diario, su mente empieza a funcionar de la misma manera. Por eso hay personas sumamente capaces que viven muy por debajo de su potencial, no porque les falte capacidad, sino porque han sido condicionadas emocionalmente a pensar en pequeño. Abraham forjó alianzas basadas en el honor, el respeto y el propósito. Comprendió el valor de la confianza, la lealtad y la sabiduría compartida. Las personas espiritualmente maduras saben que el crecimiento sostenible rara vez se produce en absoluto aislamiento. La fortaleza reside en las conexiones adecuadas. Esto no significa depender emocionalmente de los demás. Significa comprender que los entornos saludables fortalecen la visión, la claridad y la dirección. Hay personas que sacan lo mejor de los demás. Personas que inspiran crecimiento. Personas que aumentan el coraje. Personas que te recuerdan en quién puedes convertirte cuando el miedo intenta borrar tu identidad. Pero también existen relaciones que, en silencio, te consumen la energía vital. Personas que viven en constante competencia.
personas que solo aparecen en tiempos de abundancia, personas que alimentan la culpa, la inseguridad y la confusión emocional, personas que critican cualquier intento de evolución porque el crecimiento de los demás expone su propia complacencia. Y he aquí algo difícil de aceptar. Algunas personas no prosperan porque siguen intentando mantener relaciones que Dios nunca quiso que se sostuvieran de esa manera. Hay relaciones que necesitan límites, hay entornos que deben quedar atrás. Hay conversaciones que deben terminar, porque nadie puede desarrollar una mentalidad fuerte estando constantemente rodeado de influencias destructivas. En Génesis capítulo 13, versículo 5-9, Abraham se dio cuenta de que el conflicto entre sus pastores y los de Lot se estaba intensificando. Y nótese su madurez. Optó por proteger la paz y el rumbo de su vida en lugar de alimentar una contienda innecesaria. Las personas sabias comprenden que no todas las batallas merecen el gasto de energía emocional. Muchas personas pierden años discutiendo, intentando convencer a quienes no desean crecer, o insistiendo en relaciones que solo generan desgaste interior. Mientras tanto, su visión se debilita, la motivación desaparece y su potencial comienza a desvanecerse lentamente. Abraham prosperó porque su mente se mantuvo alineada con su propósito, visión y guía espiritual. Y esto también se vio protegido por las alianzas que cultivó. Quizás hoy te das cuenta de que algunas personas a tu alrededor fomentan precisamente la mentalidad de la que intentas liberarte. Quizás existen entornos que minan tu fe, tu disciplina y tu valentía sin que te hayas percatado del todo hasta ahora, porque las conexiones tienen poder, y lo que rodea tu mente a diario influye directamente en lo que crees que puedes lograr. Pero Abraham también dominó otro principio poderoso que la mayoría de la gente no comprende. Un principio que rompe por completo la lógica de la escasez. En cuanto más miedo tenga alguien a perder, más difícil le resultará multiplicarse. La clave secreta de la generosidad que se multiplica en la mentalidad de escasez se basa en el miedo. Miedo a perder, miedo a carecer de algo, miedo a no poder recuperar lo que se les ha escapado de las manos. Y debido a este miedo, muchas personas pasan toda su vida intentando aferrarse a todo lo que pueden. Se aferran a las oportunidades, a los recursos, a la ayuda, a la confianza e incluso al amor. Viven en un estado constante de protección emocional y financiera. Pero Abraham comprendió un principio que contradice por completo la lógica del miedo. La verdadera prosperidad no se basa en el acaparamiento desesperado, sino en el fluir. Quienes se dejan dominar por la escasez creen que prosperar significa únicamente acumular. Sin embargo, las personas espiritualmente maduras entienden que la verdadera riqueza también implica la capacidad de compartir, sin vivir esclavizados por el pánico a la pérdida. Esto no significa irresponsabilidad financiera, no significa distribuir todo de forma imprudente. La Biblia nunca enseñó la imprudencia. Lo que Abraham comprendió fue algo mucho más profundo. Cuando alguien vive dominado por el miedo constante a perder, ese miedo comienza poco a poco a controlar todas las decisiones de su vida, y una vida gobernada por el miedo jamás experimenta la verdadera libertad. En Génesis capítulo 14, versículos 18-20, Abraham da el diezmo a Melquisedec tras una gran victoria. Observemos esto con atención. Abraham aún estaba construyendo su camino, aún enfrentaba desafíos, y todavía no había experimentado todo lo que se le había prometido. Aún así, eligió honrar a Dios mediante la generosidad. Esto revela una mentalidad sumamente excepcional. La mayoría de la gente piensa así: primero prosperaré, luego seré generoso. Abraham pensaba diferente. Comprendió que la generosidad era parte fundamental para construir la propia prosperidad, porque la generosidad sana revela confianza, madurez y libertad interior. Las personas con un apego emocional al dinero nunca encuentran la paz. Incluso cuando tienen recursos, viven en un estado constante de ansiedad. Siempre creen que todo podría terminar mañana. Siempre sienten la necesidad de controlarlo absolutamente todo. Y cuanto mayor es el miedo a perder, más difícil les resulta ver oportunidades de crecimiento. La escasez genera una mentalidad de supervivencia, y una mente centrada únicamente en la supervivencia rara vez logra construir una abundancia duradera, porque la prosperidad requiere expansión, requiere visión, requiere confianza, requiere la capacidad de pensar más allá del miedo inmediato. En Lucas capítulo 6 versículo 38, está escrito: «Dad, y se os dará». Este pasaje revela un poderoso principio espiritual. La vida se basa en el movimiento. Todo lo que permanece completamente cerrado comienza a morir lentamente. Las relaciones mueren sin entrega. Los sueños mueren sin valentía. E incluso las oportunidades desaparecen cuando uno vive dominado por la constante retención. Muchos creen que la generosidad se limita al dinero, pero Abraham también demostró generosidad a través del honor, la hospitalidad, el respeto
y el trato hacia quienes lo rodeaban. Las personas verdaderamente abundantes poseen algo excepcional. No viven en constante competencia con el mundo. Quienes viven atrapados en una mentalidad de escasez, encuentran difícil incluso celebrar el crecimiento ajeno. La prosperidad de los demás les genera incomodidad. El éxito ajeno les parece una amenaza. Y esto revela una mentalidad sumamente limitada, porque una persona emocionalmente sana comprende que la abundancia de otra persona no disminuye su propio destino. Abraham tenía una mentalidad diferente. Sabía que Dios no obra a través de la carencia, sino a través de principios. Y uno de esos principios es precisamente este. A las manos completamente cerradas, rara vez reciben algo nuevo. Hay otro detalle importante. La generosidad no se trata solo de lo que uno da, sino de en qué se convierte internamente. Las personas generosas suelen tener menos apego emocional al miedo. Viven con más ligereza, con más confianza y con menos desesperación. Y esto transforma por completo su manera de afrontar la vida. Las personas con hábitos de acumulación compulsiva viven en un estado de agotamiento emocional, nunca se relajan, nunca descansan mentalmente. Siempre intentan protegerlo todo a la vez, y poco a poco se convierten en prisioneras de su propia ansiedad. Quizás por eso tantas personas hoy en día tienen recursos económicos y, sin embargo, siguen sintiéndose emocionalmente pobres, porque la verdadera abundancia no proviene solo de lo que uno posee, sino también de lo que uno es capaz de soltar sin perder la paz interior. Abraham comprendió esto antes que la mayoría, y precisamente gracias a esa madurez espiritual pudo superar pruebas que habrían destrozado emocionalmente a muchas personas, porque llega un momento en que Dios pone a prueba no solo la capacidad de una persona para adquirir riquezas, sino también si está preparada para no dejarse dominar por lo que ha adquirido. La prueba que determina quién está preparado para la riqueza. Existe una pregunta silenciosa que pocos se atreven a hacerse: si hoy recibieran todo lo que desean, ¿estarían realmente preparados para mantenerlo sin destruirse en el proceso? Porque muchos anhelan la prosperidad, pero permanecen emocionalmente frágiles, espiritualmente inestables y mentalmente desorganizados. Y esa es precisamente la razón por la que existen las pruebas. La mayoría de la gente ve las pruebas como un castigo. Abraham las veía como una preparación. Comprendía que Dios no confía grandes responsabilidades a quienes no son capaces de manejarlas con madurez. Antes de permitir el crecimiento, primero desarrolla la estructura interior. Este es un principio que casi nadie quiere escuchar en el mundo actual. La gente busca resultados rápidos, reconocimiento inmediato y prosperidad instantánea, pero pocos están dispuestos a someterse a los procesos que fortalecen el carácter. Pocos aceptan ser moldeados por la disciplina, la paciencia y la obediencia silenciosa. En Génesis capítulo 22, versículos 1 al 12, Abraham vive uno de los momentos más intensos de su vida. Dios le pide a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que representaba el futuro, el legado y la continuidad de todo lo prometido durante años. Ahora imagina el conflicto emocional de ese momento. Tras esperar tanto tiempo, tras cruzar tantos desiertos, tras depositar toda su esperanza en torno a esa promesa, Abraham se enfrenta a la posibilidad de renunciar precisamente a lo que más amaba. Y he aquí una de las mayores revelaciones espirituales sobre la prosperidad. Dios a menudo pone a prueba lo que ocupa el centro del corazón humano, porque existe una profunda diferencia entre poseer algo y ser dominado por lo que se posee. Algunas personas desean riqueza, pero si la obtuvieran ahora, se verían completamente absorbidas por ella. El dinero aumentaría la arrogancia, la impulsividad, la falta de control y el vacío emocional. En lugar de libertad, la prosperidad se convertiría en una esclavitud, a un mayo-ere. Abraham superó la prueba porque Isaac no había llegado a ser mayo-ere, que su fe en Dios. Esto revela un nivel de madurez muy poco común. Las personas emocionalmente inmaduras idealizan sus logros, basan su identidad en el dinero, el estatus, la aprobación de los demás o las posesiones materiales. Y cuando cualquiera de estas cosas se ve amenazada, sufren un colapso emocional, porque toda su seguridad se construyó sobre algo externo. Abraham no se sostenía únicamente por promesas, se sostenía por los principios que había desarrollado a lo largo del camino. Hoy en día, muchas personas se sienten emocionalmente devastadas porque depositaron toda su esperanza en cosas frágiles. Invirtieron su paz interior en resultados financieros,
relaciones, reconocimiento social o estabilidad material. Y cuando la vida sacude estas estructuras, todo lo que hay en ellas se derrumba con ellas. Las pruebas revelan exactamente dónde ha construido una persona su identidad. En Santiago capítulo 1 versículos 3 y 4 está escrito que las pruebas producen perseverancia, para que la persona madure y se complete. Esto significa que algunos procesos difíciles no vinieron para destruir a nadie, sino para fortalecer áreas que aún no estaban preparadas para un mayor crecimiento. Pero a casi nadie le gusta esta verdad, porque la madurez exige confrontación interna, exige reconocer las debilidades emocionales, exige abandonar el orgullo, exige aprender a autocontrolarse, y la mayoría de la gente prefiere buscar atajos en lugar de una verdadera transformación. Abraham estaba siendo preparado no solo para poseer riquezas, sino para convertirse en el tipo de hombre que no sería destruido por ellas. Este detalle lo cambia todo, porque hay personas que reciben oportunidades y lo pierden todo rápidamente. Experimentan crecimiento financiero, pero siguen tomando decisiones impulsivas. Reciben influencia, pero no saben controlar su ego. Reciben abundancia, pero siguen viviendo dominadas por la ansiedad y el miedo. La riqueza solo amplifica lo que ya existe dentro de una persona. Donde hay sabiduría, crece. Si hay falta de control, también crece. Por eso Dios obra primero en el interior. Quizás algunas de las demoras que hoy parecen injustas te estén protegiendo de una carga emocional que aún no podrías soportar. Quizás hay aspectos de tu mente y tu carácter que todavía necesitan madurar antes de que llegue la siguiente etapa de tu vida. Porque la verdadera prosperidad no se trata solo de lograr algo, sino de mantenerse íntegro después de lograrlo. Y Abraham aún tenía que superar otro obstáculo sumamente poderoso, un obstáculo invisible que destruye el futuro de millones de personas antes, incluso, de que se den cuenta, la mentalidad de escasez heredada de generación en generación. ¿Cómo romper con la mentalidad de escasez heredada de tu familia? Hay personas que han dedicado toda su vida a prosperar sin darse cuenta de que albergan creencias arraigadas que silenciosamente sabotean cualquier posibilidad de crecimiento. Y lo más peligroso es que muchas de estas creencias se aprendieron en la infancia, en el seno familiar, a través de frases repetidas durante años, miedos heredados y patrones emocionales transmitidos de generación en generación. Muchas personas crecieron escuchando que el dinero trae sufrimiento, que los ricos se alejan de Dios, que nacer pobre significa morir pobre, que soñar en grande es arrogancia, o que la prosperidad es algo reservado solo para unos pocos privilegiados. Quizás nadie se percató del impacto de estas palabras en aquel momento, pero poco a poco comenzaron a moldear su visión de la vida, del futuro, e incluso de su propio valor. Y he aquí algo profundo: a lo que uno cree, en el silencio de su mente, termina influyendo en todas sus decisiones. Una persona puede desear crecimiento financiero, pero si siente culpa asociada a la prosperidad, comenzará a sabotear sus propias oportunidades sin darse cuenta. Siempre que estés cerca de evolucionar, sentirás miedo. Siempre que surja una nueva posibilidad, también surgirá una voz interior que te dirá que no es para ti. Así es precisamente como los ciclos de escasez sobreviven durante décadas dentro de familias enteras. En Éxodo, capítulo 20, versículo 5, la Biblia habla de consecuencias que perduran por generaciones. Esto no significa condenación inevitable, sino influencia. Significa patrones emocionales, conductuales y espirituales que pueden repetirse hasta que alguien decida conscientemente interrumpir el ciclo. Abraham rompió con los viejos ciclos, abandonó la casa de su padre, dejó atrás las limitaciones y comenzó una nueva historia. Esto es sumamente simbólico, porque la verdadera prosperidad a menudo requiere el valor de pensar de manera diferente a lo que se nos ha enseñado a lo largo de la vida. Y eso duele emocionalmente, porque cuestionar los patrones habituales genera un conflicto interno. Muchas personas se sienten culpables cuando empiezan a cambiar, temen empequeñecerse y superar a quienes las rodean, sienten incomodidad al desarrollar una mentalidad distinta a la que han dominado durante años. Algunos incluso disminuyen su propio potencial con tal de seguir siendo aceptados por los demás. Este es uno de los bloqueos emocionales más invisibles que existen. Hay personas que se limitan a sí mismas porque creen que prosperar las alejará de su propia identidad, de su familia o de sus seres queridos. Por eso, se restringen constantemente para evitar provocar rechazo, envidia o críticas. Pero Abraham comprendió algo fundamental: honrar las propias raíces no significa permanecer prisionero de las mismas limitaciones. Existe una enorme diferencia entre el respeto y el encarcelamiento emocional. Puedes amar tu historia sin repetir patrones destructivos. Puedes honrar a tu familia sin cargar con los mismos miedos. Puedes reconocer tus orígenes sin aceptar vivir eternamente con las mismas limitaciones. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito: no se conformen a este mundo,
sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Presten mucha atención a esto. La transformación comienza en la mente. Antes de cambiar los resultados, Dios comienza por cambiar las percepciones, las creencias y la identidad. Porque nadie puede mantener un estilo de vida diferente mientras sigue pensando exactamente de la misma manera. Quizás toda tu familia ha vivido atrapada en el miedo financiero. Quizás creciste presenciando una ansiedad constante por el dinero. Quizás aprendió que la estabilidad consiste en sobrevivir, no en prosperar. Tal vez te enseñaron a desconfiar de las oportunidades, a evitar riesgos saludables y a aceptar una vida mediocre como si eso fuera humildad espiritual. Pero la humildad no significa vivir sin propósito, sin crecimiento o sin visión. Abraham se convirtió en padre de naciones porque tuvo el valor de romper con las viejas mentalidades. Y eso requiere algo sumamente difícil en responsabilidad personal, porque llega un momento en que alguien tiene que decidir si seguir repitiendo patrones heredados o comenzar finalmente una nueva historia. Muchas personas culpan a las generaciones anteriores de sus propias vidas, pero siguen fomentando los mismos comportamientos que critican. Siguen pensando en pequeño, siguen viviendo dominados por el miedo, siguen tomando decisiones basadas en la inseguridad, y nada cambia mientras la mentalidad siga siendo la misma. El verdadero cambio comienza cuando alguien se da cuenta de que no necesita aferrarse emocionalmente a lo que recibió en el pasado. Puede aprender nuevos principios, puede desarrollar una nueva perspectiva, puede reconstruir su propia identidad. Y quizás lo más poderoso sea esto: cuando una persona rompe un ciclo de escasez, no solo transforma su propia vida, sino también lo que se transmitirá a las generaciones futuras, porque los niños aprenden más con el ejemplo que con las palabras. Abraham comprendió otro secreto que sustentaba su prosperidad diaria. No se trataba solo de grandes decisiones espirituales, sino de hábitos silenciosos, repetidos continuamente, que fortalecían su mente, su fe y su rumbo cada día. El hábito diario que Abraham mantuvo para su bienestar y prosperidad. Hay algo que distingue a quienes solo tienen momentos de inspiración de quienes construyen una vida estable, próspera y constante a lo largo del tiempo. No se trata de grandes acontecimientos aislados, ni de decisiones emocionales tomadas en días específicos. Lo que realmente define el destino de una persona son los hábitos silenciosos que repite cada día. La mayoría de las personas buscan un cambio profundo, pero ignoran el poder de las pequeñas prácticas diarias. Quieren transformarse sin rutina, quieren crecer sin disciplina, quieren resultados sin constancia. Y es precisamente por eso que tantas vidas permanecen inestables, incluso cuando existe un deseo sincero de cambio. Abraham no se guiaba únicamente por grandes momentos de fe. Se sostenía gracias a una vida interior organizada, una mentalidad alineada con principios espirituales que practicaba constantemente, incluso cuando nadie lo veía. Y eso es precisamente lo que construye la verdadera estabilidad. En Génesis capítulo 18, versículo 19, la Biblia revela algo profundo acerca de Abraham. Había sido elegido para enseñar a sus hijos y a su familia a seguir los caminos del Señor, practicando la justicia y la rectitud. Esto demuestra que su vida no se basaba únicamente en experiencias extraordinarias, sino en la constancia espiritual y la responsabilidad diaria. Existe un error común en muchas personas: creen que la prosperidad es el resultado de un único acontecimiento decisivo, una oportunidad, un contacto, un golpe de suerte inesperado o un cambio radical. Pero la verdad es que la prosperidad sostenible nace de la repetición de pequeñas decisiones que, con el tiempo, construyen la identidad. Abraham cultivó una vida de conexión constante con Dios. No se trataba de algo ocasional, sino de un patrón interno, un estilo de vida, un hábito espiritual que moldeó su percepción, sus decisiones y su rumbo. Esta constancia le brindaba claridad mental en momentos de incertidumbre y estabilidad emocional en tiempos de presión. Muchas personas hoy en día viven vidas emocionalmente inestables porque carecen de hábitos que les proporcionen estabilidad mental. Se despiertan sin rumbo fijo, toman decisiones impulsadas por la ansiedad, reaccionan ante los problemas en lugar de actuar con conciencia, y al final del día, sienten que siempre están corriendo, pero sin avanzar realmente. La disciplina espiritual de Abraham funcionó como un eje interno que mantuvo su vida en equilibrio, incluso en circunstancias externas difíciles. No se basó únicamente en emociones positivas, sino en principios firmes. En Proverbios capítulo 16, versículo 3, está escrito que debemos encomendar todas nuestras obras al Señor, y nuestros pensamientos se afianzarán. Esto revela algo esencial. Cuando la vida de una persona se somete a principios correctos, la mente comienza a organizarse y las decisiones se vuelven más claras. Otro hábito invisible de Abraham era la paciencia. Sabía esperar sin perder el rumbo. Esto es extremadamente raro hoy en día. La mayoría de la gente vive dominada por la prisa. Lo quieren todo de inmediato. Y cuando no obtienen resultados rápidos,
abandonan procesos importantes a la mitad. Pero la verdadera prosperidad no crece en ambientes de precipitación emocional. Se desarrolla en terreno fértil para la constancia. Abraham también cultivó la práctica de escuchar. No se limitaba a reaccionar ante el entorno externo, sino que aprendió a discernir la dirección antes de actuar. Esto reduce los errores, evita decisiones impulsivas y protege la vida de consecuencias innecesarias. Hoy en día, muchas personas fracasan económicamente, no por falta de oportunidades, sino por una impulsividad excesiva. Gastan sin pensar, cambian de rumbo sin planificar, se rinden prematuramente, empiezan proyectos sin constancia y viven atrapados en ciclos repetitivos de reinicios constantes. La rutina diaria de Abraham era profundamente espiritual, pero también sumamente práctica. Alineaba su vida con principios, no con emociones pasajeras. Y esto generó una estabilidad que se reflejó en todos los ámbitos de su vida. Aquí reside algo fundamental. A los hábitos moldean la identidad. Una persona no cambia simplemente porque quiera cambiar, sino cuando empieza a actuar de forma diferente de manera repetida. Pequeñas decisiones diarias crean una nueva mentalidad con el tiempo. Abraham no se convirtió en un símbolo de fe y prosperidad por casualidad. Lo construyó día a día, mediante decisiones constantes, incluso en silencio, incluso sin aplausos, incluso sin validación externa. Quizás la mayor revelación de este principio sea esta. No es el futuro lo que cambia la vida de una persona, sino cómo vive en el presente, día a día. Y esto nos lleva al momento final de este viaje. Un momento porque después de comprender todos estos principios, solo queda una pregunta. ¿Qué harás con todo esto de ahora en adelante? El hábito diario que Abraham mantuvo para su bienestar y prosperidad. Hay algo que distingue a quienes solo tienen momentos de inspiración de quienes construyen una vida estable, próspera y constante a lo largo del tiempo. No se trata de grandes acontecimientos aislados, ni de decisiones emocionales tomadas en días específicos. Lo que realmente define el destino de una persona son los hábitos silenciosos que repite cada día. La mayoría de las personas buscan un cambio profundo, pero ignoran el poder de las pequeñas prácticas diarias. Quieren transformarse sin rutina. Quieren crecer sin disciplina. Quieren resultados sin constancia. Y es precisamente por eso que tantas vidas permanecen inestables, incluso cuando existe un deseo sincero de cambio. Abraham no se guiaba únicamente por grandes momentos de fe. Se sostenía gracias a una vida interior organizada, una mentalidad alineada con principios espirituales que practicaba constantemente, incluso cuando nadie lo veía. Y eso es precisamente lo que construye la verdadera estabilidad. En Génesis, capítulo 18, versículo 19, la Biblia revela algo profundo acerca de Abraham. Había sido elegido para enseñar a sus hijos y a su familia a seguir los caminos del Señor, practicando la justicia y la rectitud. Esto demuestra que su vida no se basaba únicamente en experiencias extraordinarias, sino en la constancia espiritual y la responsabilidad diaria. Existe un error común. Muchas personas creen que la prosperidad es el resultado de un único acontecimiento decisivo, una oportunidad, un contacto, un golpe de suerte inesperado o un cambio radical. Pero la verdad es que la prosperidad sostenible nace de la repetición de pequeñas decisiones que, con el tiempo, construyen la identidad. Abraham cultivó una vida de conexión constante con Dios. No se trataba de algo ocasional, sino de un patrón interno, un estilo de vida, un hábito espiritual que moldeó su percepción, sus decisiones y su rumbo. Esta constancia le brindaba claridad mental en momentos de incertidumbre y estabilidad emocional en tiempos de presión. Muchas personas hoy en día viven vidas emocionalmente inestables porque carecen de hábitos que les proporcionen estabilidad mental. Se despiertan sin rumbo fijo. Toman decisiones impulsadas por la ansiedad, reaccionan ante los problemas en lugar de actuar con conciencia, y al final del día, sienten que siempre están corriendo, pero sin avanzar realmente. La disciplina espiritual de Abraham funcionó como un eje interno que mantuvo su vida en equilibrio, incluso en circunstancias externas difíciles. No se basó únicamente en emociones positivas, sino en principios firmes. En Proverbios capítulo 16 versículo 3, está escrito que debemos encomendar todas nuestras obras al Señor, y nuestros pensamientos se afianzarán. Esto revela algo esencial cuando la vida de una persona se somete a principios correctos, la mente comienza a organizarse y las decisiones se vuelven más claras. Otro hábito invisible de Abraham era la paciencia. Sabía esperar sin perder el rumbo. Esto es extremadamente raro hoy en día. La mayoría de la gente vive dominada por la prisa, lo quieren todo de inmediato, y cuando no obtienen resultados rápidos, abandonan procesos importantes a la mitad. Pero la verdadera prosperidad no crece en ambientes de precipitación emocional, se desarrolla en un terreno fértil para la constancia. Abraham también cultivó la práctica de escuchar. No se limitaba a reaccionar ante el entorno externo, sino que aprendió a discernir la dirección
antes de actuar. Esto reduce los errores, evita decisiones impulsivas y protege la vida de consecuencias innecesarias. Hoy en día, muchas personas fracasan económicamente no por falta de oportunidades, sino por una impulsividad excesiva. Gastan sin pensar, cambian de rumbo sin planificar, se rinden prematuramente, empiezan proyectos sin constancia y viven atrapados en ciclos repetitivos de reinicios constantes. La rutina diaria de Abraham era profundamente espiritual, pero también sumamente práctica. Alineaba su vida con principios, no con emociones pasajeras, y esto generó una estabilidad que se reflejó en todos los ámbitos de su vida. Aquí reside algo fundamental: los hábitos moldean la identidad. Una persona no cambia simplemente porque quiera cambiar, sino cuando empieza a actuar de forma diferente de manera repetida. Pequeñas decisiones diarias crean una nueva mentalidad con el tiempo. Abraham no se convirtió en un símbolo de fe y prosperidad por casualidad. Lo construyó día a día, mediante decisiones constantes, incluso en silencio, incluso sin aplausos, incluso sin validación externa. Quizás la mayor revelación de este principio sea esta: no es el futuro lo que cambia la vida de una persona, sino cómo vive en el presente, día a día. Y esto nos lleva al momento final de este viaje. Porque después de comprender todos estos principios, solo queda una pregunta: ¿qué harás con todo esto de ahora en adelante? La decisión que podría cambiar tu vida a partir de hoy. Hemos llegado a un punto en el que el conocimiento deja de ser mera información y se transforma en responsabilidad. Porque comprender los principios espirituales sobre la prosperidad, la escasez y la transformación no cambia una vida por sí solo. Lo que cambia una vida es la decisión de aplicar lo que se ha comprendido. A lo largo del camino de Abraham, un patrón se repite silenciosamente en cada avance. Estuvo acompañado de una decisión: la decisión de salir de su zona de confort, la decisión de mantener viva su visión, la decisión de obedecer incluso sin comprender del todo, la decisión de no dejarse dominar por emociones destructivas, la decisión de transformar las crisis en crecimiento, la decisión de elegir las alianzas adecuadas, la decisión de vivir con generosidad y sin miedo, la decisión de afrontar las pruebas sin perder su identidad, la decisión de liberarse de viejas mentalidades, la decisión de mantener hábitos diarios que fortalecieran su fe. Nada de esto fue automático, nada de esto fue cómodo, y nada de esto sucedió sin conflicto interno. Quizás el mayor error que muchos cometen hoy en día es creer que la transformación ocurre de forma pasiva, como si el tiempo, por sí solo, pudiera resolverlo todo. Pero la verdad bíblica y espiritual demuestra algo diferente. El tiempo solo revela aquello que uno ha decidido cultivar. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, la humanidad se enfrenta a la disyuntiva entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y entonces se hace un llamado directo a la decisión. Esto revela algo profundo. El destino no es simplemente el resultado de circunstancias externas, sino de elecciones internas que se repiten a lo largo del tiempo. Abraham no era especial porque no se enfrentara a desafíos. Era especial porque tomó decisiones diferentes ante los mismos desafíos que cualquier otra persona podría enfrentar. Y ahora, esa misma pregunta se vuelve inevitable para cualquiera que haya visto el vídeo hasta aquí. ¿Qué estás haciendo con los principios que acabas de escuchar? Porque llega un punto en que el conocimiento deja de ser neutral. Empieza a exigir una postura. Ignorar lo aprendido también es una elección. Repetir los mismos patrones también es una decisión. Permanecer en la escasez también es una elección, aunque sea inconsciente. Pero existe otra posibilidad, la posibilidad de empezar a ver la vida con nuevos ojos, de abandonar viejas mentalidades, de romper ciclos internos que ya no tienen por qué continuar, de construir disciplina donde antes había desorganización, de desarrollar visión donde solo había supervivencia, de reemplazar el miedo con dirección y el estancamiento con movimiento consciente. La prosperidad bíblica nunca se ha tratado solo de dinero, siempre se ha tratado de armonía interior, de identidad de carácter, de decisiones coherentes que reflejen un corazón transformado. Quizás hoy no sea un día cualquiera, quizás sea un punto de inflexión silencioso, un momento en el que alguien decide no seguir viviendo automáticamente como siempre lo ha hecho, porque todo cambio verdadero comienza cuando una persona deja de justificar su propio estancamiento y empieza a asumir la responsabilidad de su propia transformación. Abraham no tenía un mapa completo al comienzo de su viaje. Tenía una dirección, y eso bastó para cambiarlo todo. Y quizás eso también sea suficiente para ti. Ahora solo queda una decisión sencilla pero trascendental: continuar exactamente como están las cosas o empezar a caminar en una nueva dirección. La decisión siempre estuvo en tus manos.